la pueden encontrar con diferentes nombres, nosotros la van a conocer, la van a encontrar, bueno, se llama prueba del hierro Kliger, ¿sí? Y esta prueba nos permite poner en evidencia varias cuestiones metabólicas. Por ejemplo, diferenciar bacterias no fermentadoras, bacterias fermentadoras de glucosa, fermentadoras de glucosa y lactosa, y bacterias que aparte de hacer o no hacer, o de metabolizar de alguna de estas maneras la glucosa, la lactosa, pueden ser productoras de sulfuro de hidrógeno y productoras de gas. Digamos, entonces las enterobacterias pueden hacer todo esto, algunas sí, otras no, vieron ya en algunos medios que estuvimos analizando estas cuestiones, y todo, si te acuerdan el MB, digamos, les repito esto para que piensen que más o menos siempre estamos viendo de diferentes maneras los mismos metabolismos. Si en MB nosotros veíamos fermentación de lactosa o no, acá estamos como intentando ver lo mismo de otra manera. Y por ejemplo, en algunos medios que poníamos la campanita de Durham, podíamos ver si había producción, ¿se acuerdan?, de gas o no. Bueno, acá lo vemos de otra manera el mismo proceso metabólico. Hay enterobacterias que pueden producir gas y otras que no. Este medio tiene ciertas particularidades que son importantes, por eso están marcaditas así, a tener en cuenta, que lo que permite, en este caso diseñado especialmente, como está marcado acá, es para diferenciar fermentadoras, sobre todo de lactosa, y de no fermentadoras de lactosa. ¿Por qué? Porque tiene una relación entre la concentración de glucosa y de lactosa de 10. Fíjense que el medio tiene 1 gramo por litro de glucosa y 10 gramos por litro de lactosa. ¿Sí? Esas son 2 fuentes de carbono. Después. Pero, entonces ¿sí? lo que dijiste recién es que sirve para diferenciar las fermentadoras de glucosa de las de lactosa. ¿Cómo? No se cortó. Sirve para fermentadoras de glucosa y lactosa. Y de las no Ah, ok, fermentadoras. ok. Está bien. Pensé que había entendido mal. Está bien. Gracias. ¿Sí? Bueno. Después tiene sulfato ferroso, ¿sí? Que nosotros lo vamos a utilizar como un revelador de la producción del sulfuro de hidrógeno, y esa forma de observación de la producción de sulfato de hidrógeno la vamos a ver como un precipitado negro, que se obtiene a partir de que hay en el medio sulfato ferroso. El rojo fenol, como ustedes ya saben, perdón que está cortado, pero no lo puedo hacer de otra manera, indicador de pH, y por último dice tiosulfato, que es el componente el cual la bacteria, si lo puede reducir, lo va a hacer y va a producir el sulfuro de hidrógeno. ¿Sí? Esa es la composición de este medio. Este medio lo que tiene en particularidad es que tiene esta formita, que se llama pico de flauta, en la jerga microbiológica, o agar inclinado. ¿Sí? Entonces, la manera de hacerlo es que cuando el medio todavía está tibiecito, uno nada más, no hace más que apoyar así sobre algo, y entonces esto queda solidificado de esta manera, con una superficie mucho mayor que si uno deja el tubo recto, digamos, para ahí tener una gradilla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta prueba lo que exige de alguna manera, o cómo se debe hacer, es, que ahí están los dibujitos al costado, si se fijan después en la presentación online, indican que la siembra, es decir, cuando yo tomo nuestra bacteria en cuestión, que viene de una plaquita, tiene que ser en superficie, es decir, hasta el fondo del tubo, y cuando salgo de esa siembra en superficie, hacerlo en profundidad, perdón, y después en superficie. Es decir, que la bacteria vamos a inocularla a lo largo de todo el tubo hasta el fondo, y después en toda la superficie de ese agar inclinado que uno tiene acceso. ¿Sí? Pero, Bueno. una ¿sí? pregunta. Entonces, el sulfato ferroso, cuando es reducido por bacterias que lo usan como aceptor, aparece este precipitado negro. El Y tiosulfato lo reducen, y el no, sulfato no, no. ¿No es el sulfato ferroso del cual se genera el precipitado negro?
Sí, pero por presencia del sulfuro de hidrógeno. Ok, y el tiosulfato, Es el que sí se reduce a sulfuro de hidrógeno. Entonces está cortado. eh, entonces el sulfato ferroso, ¿qué es lo que ocurre con el sulfato ferroso? No termino de entender eso. Digamos, reacciona de alguna manera con el sulfato, con el sulfúrico. Y eso es un precipitado negro. Ah, ok, no es que eso no es reducido. Ahora ven los resultados, pero más o menos para que tengan en O cuenta sea, sí, ese sulfato no puede ser reducido, ese sulfato del sulfato ferroso. tal vez sí, pero no por esta, no, supongo que sí también, pero no lo hacen esta bacteria. Ok, claro, es nada más para que dé este precipitado. Ok. Claro, para poner en evidencia la producción del sulfídrico por estas bacterias. Estamos analizando entre bacterias. ¿Sí? Ok, entonces, más o menos, Sí. ubicaron cada componente de este medio, ¿ok? Van a tener un medio que tiene una superficie así inclinada, y la siembra es en profundidad y en superficie. Esas dos cosas tienen que tenerlas en cuenta porque a la hora de analizar los resultados van a analizar qué pasa en la superficie y qué pasa en el fondo. Por eso les aclaro que tengan en cuenta que hay dos maneras obligatorias de sembrar esta prueba. Y lo que... ¿Se acuerdan que había, no sé si se acuerdan, pero que les conté que había unas pruebas en el INVI que eran dependientes del tiempo, sí o sí, que había que leerlas a las 48 horas, que era el rojo de metilo y el rojo de Proskauer? Bueno, esta prueba también es dependiente del tiempo y es necesaria leerla entre las 18 y las 24 horas de incubación. Normalmente, si lo hacemos en el laboratorio, ustedes tendrían que venir uno del grupo o alguien a sacarle una foto a ver qué pasa a las 24 horas de haber hecho esta prueba. Porque como estamos intentando medir la utilización de la glucosa y de la lactosa, y a la vez le estamos poniendo peptona al medio cultivo, pueden pasar un montón de cosas a lo largo del tiempo, y si nosotros no podemos medirla en el tiempo donde se estudió, que se puede observar realmente si utilizó la glucosa o no, y si utilizó la lactosa o no, pasado ese tiempo, pueden seguir consumiéndose de otra manera, no sé, las peptonas, por ejemplo, y entonces el resultado que nosotros podríamos estar viendo es erróneo a lo que estamos intentando informar. ¿Sí? Entonces, esta prueba, recuerden eso, cómo se siembra, el tiempo, y cómo es la composición del medio, no tanto cómo, sino que hay una relación distinta entre la lactosa y la glucosa. ¿Sí? Que me parece que es lo más importante a tener en cuenta en esta prueba. Entonces, ustedes hubieran sembrado sus enterobacterias, las enterobacterias que hubieran dado oxidasa negativa, hubieran sido el Invictal, Gram negativas, también las hubiesen sembrado en este hierro, y a las 18, 48 horas hubieran ido al laboratorio y hubiesen tenido sus resultados. Este dibujito que está acá, eh, la próxima diapositiva, muestra posibles resultados, ¿sí? Ustedes podrían haber Profe, tenido... Sí, perdón, me da una duda del anterior y no quería sí. interrumpir. ¿Cómo la forma de que ponemos, perdón, el tubo que está así inclinado, ¿tiene algún nombre específico o no? Pico de flauta. Ah, ok, listo. Sí, no sé si científicamente, pero bueno, así se dice en microbiología que eso es pico de flauta. Y si no, agar inclinado. Es agar sólido, sí. Se hizo el agar, se pone, y por eso les digo, y seguramente uno hace esto, pone una maderita, no sé qué, bueno, ¿entendés? Y queda así. Cuando eso se enfría, queda Buenísimo. esto. No es más que eso, digamos. Así se arma. ¿Sí? Bueno, entonces, acá son está la gradillita con 5 tubos, y en cada uno de los tubos son resultados posibles que se pueden obtener a partir de haber sembrado diferentes microorganismos. El primer tubo que dice C, significa control, y es un control de cómo uno observa el medio antes de inocular. Que fíjense que yo lo veo anaranjadito, salmón, pero es de ese estilo. ¿Ustedes lo ven también tipo anaranjado? Un colorcito así.
Sí, sí. Más o menos. Bueno, así ustedes les llegarían los tubos y tienen que sembrar sus enterobacterias. Cuando vienen al otro día pueden tener alguno de estos resultados. Y vamos a ir uno a uno para poder ir interpretándolos. Acá igual ya están escritos, así que es más fácil. El tubo 1, ¿qué color ven en el fondo? ¿Hay cambio o no hay cambio con respecto al control? Yo diría que está igual. No hay cambio. ¿Y en la superficie? Sí, cambió. Cambió. ¿Sí? Entonces, acuérdense que el indicador de pH, ¿cuál era? Rojo fenol. Que cuando había productos ácidos, miraba el amarillo. No sé, es una forma de acordarse. Todo lo que también en OL, los indicadores de pH miran así. Amarillo ácido, rojo básico. Por si lo quieren, no, detalle. Por si aprendérselo de alguna memotécnica. Perdón. Bueno. Entonces, ¿qué pasó acá? Pasó que la bacteria, todas las enterobacterias pueden consumir glucosa, pero no todas las enterobacterias pueden utilizar la lactosa. ¿Por qué? Porque la lactosa es un disacárido que hay que romperlo para poder utilizarlo. Y para eso se necesita una enzima que se llama beta-galactosidasa. ¿Sí? Esa bacteria no tiene codificada en su genoma esa enzima, no va a poder utilizar la lactosa porque no la va a poder cortar. ¿Sí? Entonces, digamos, la idea es ver eso, si puede o no puede utilizar la lactosa. Bueno, entonces, esta bacteria, ¿qué hizo? Lo primero todas las bacterias pueden consumir la glucosa. Entonces, lo primero que hizo fue consumir la glucosa. ¿Qué color tenía cuando consumió la glucosa? Amarillo, porque, digamos, bueno, en este caso no, perdón, se acabó la glucosa, perdón, es que no porque era fermentador. Se acabó la glucosa y ¿qué comió después? Lactosa. Pero no acá, si tuviera lactosa, estaríamos viendo amarillo, la peptona. ¿Sí? Entonces, acá lo que hace, digamos, esta bacteria lo que hizo fue, solo en la superficie pudo respirar la glucosa, y después se le acabó porque había un gramo, ¿sí? Y siguió consumiendo las peptonas. En el fondo no hizo nada porque es una bacteria que es aeróbica y por eso no se produce ningún tipo de cambio en el fondo. Entonces, cuando la superficie es roja y el fondo no tiene cambios, uno podría decir, como resultado de lo que estamos viendo, es ausencia de fermentación, y un ejemplo clásico es Pseudomonas, que es una aerobia estricta. ¿Ok? Bueno, el segundo caso que ven, amarillo en el fondo y rojo en la superficie. ¿El amarillo qué significa? Fermentó glucosa. Fermentó glucosa, y arriba chicos, perdón, azul rojo. ¿Qué significa el rojo? No fermentó lactosa, sería. ¿Qué quiere decir? Que primero llegó la bacteria, encontró la glucosa, la utilizó toda, se acabó, y entonces empezó a usar se acabó, perdón. Se acabó no podía usar más porque no podía usar la lactosa, entonces empezó acá a utilizar las peptonas. Entonces, arriba la vemos como más básica, digamos, y abajo ácida. ¿Sí? Entonces, acá dos ejemplos de otras enterobacterias que dicen fermentación de glucosa y no de lactosa. No, perdón, no entiendo muy bien esto de por qué arriba y abajo es distinto. Porque ¿cómo es el oxígeno abajo y arriba? Sí, Por entiendo eso que siempre las aerobias, claro, o sea, abajo la fermentan porque no tienen oxígeno. cuando puede, ella utilizó todas
utilizó la primera que podía utilizar, que era la glucosa. Después había lactosa por utilizar, pero ella no la podía utilizar. Ajá. No la podía. Entonces lo único que tenía para seguir creciendo era utilizar las peptonas. Ok. Pero ¿por qué acá entonces era amarillo abajo y no en el 1? En el 1 porque, digamos, porque no fermenta, ¿sí? Es una bacteria aeróbica y respiró solamente y después se la acabó y entonces usó las peptonas. Ok, sí. En el 2 utilizó la glucosa. No sé, a las 4 o 6 horas, no sé cuánto, era todo amarillo. Pero como solo hay 1 gramo de glucosa, después va a tener que utilizar la lactosa o utilizar la peptona. O sea, el amarillo viene de productos ácidos de fermentación. Claro. Lo amarillo significa que el rojo fenol viró por productos ácidos. Sí, pero no, 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 solo ves viraje del indicador. No observas otra cosa. Nayara, levantaste la mano. ¿Eras ¿Puedo vos hacer una- la que hablaste? Ah, perdón. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? N- No me queda, o sea, entiendo, pero no entiendo, creo. En el tubo 2, en la parte amarilla quiere decir que fermentó la glucosa, pero cuando se acabó siguió con la Peptona. lactosa. No, Ah, porque ok. como no puede cortar, digamos, esta bacteria que está acá, no puede utilizar la lactosa, porque esto que decíamos, no tiene la posibilidad de cortarla, y entonces no la puede utilizar después por separado, que es la lactosa y glucosa, Ok. ¿sí? ¿Y por qué no Entonces, puede utilizar no la la pu- lactosa? Esto no me queda porque, claro. porque para poder utilizar las azúcares de la lactosa, vos necesitas, la lactosa es un disacárido y lo necesitas cortar. Ah, ya me acordé, ya está. Ahora sí. ¿Sí? Entonces, después vos sí podrías usar la glucosa de la lactosa, digamos, pero tenés Bien. que cortarlas, separarlas, y para eso Ujú, necesitas una enzima específica que se llama beta-galactosidasa, claro. que algunas enterobacterias la tienen y otras enterobacterias no la tienen. Entonces, de alguna manera también pones en evidencia eso, que no pueden utilizar la lactosa porque no tienen esa enzima. Ok, o sea que vos ya sembrás, no, bueno, podés llegar a sembrar y si vos no sabés si la bacteria tiene beta-galactosidasa, ahí sí tendrías otro tipo de, o sea, ahí fermentaría lactosa, ponele y dirías, ah, bueno, esta bacteria tiene beta-galactosidasa. ¿Sería una cosa Veamos, así? O, vos no estás diciendo ok, eso directamente, indirectamente sí, porque, vamos, hay otras pruebas, hay otros medios de cultivo que uno pone en evidencia la beta-lactosidasa. No es esta en particular, bien, hay otras pruebas, si vos querés poner en evidencia la beta-lactosidasa, haces otra prueba, pero indirectamente te está diciendo que la enzima, perdón, que esta bacteria no puede utilizar la lactosa, porque vos le estás dando 10 gramos de lactosa y no la toca. Si claro, pudiese listo, utilizarla, gracias. digamos, una bacteria, si tiene peptona y qué sé yo, glucosa, ¿qué usa? Si les da las dos, claro, entonces si ella pudiese usar la lactosa, podría utilizar los monosacáridos de la lactosa, lo utilizaría antes que la peptona. Entonces, poner lactosa es tipo para tener un control negativo con la lactosa. El saber que No, es no tiene justamente para saber si la puede utilizar o no. claro, para ver Pasa si que tiene hasta ahora no beta la vimos, en este ejemplo no la pudo utilizar, pero mírense el 4. ¿Qué ven? amarillo. ¿Qué ven todo el tubo? De Amarillo, todos claro. ¿Abajo lados. está transparente o no hay nada? No, abajo hay gas y lo Ah, ok. tiro para arriba. ¿Qué color ven todo el tubo? Amarillo. Amarillo. ¿Qué significa que algo esté amarillo en este medio? Ácido. Que es ácido. Y si estamos diciendo que acá cuando no pudo utilizar la lactosa,
a las 18 horas vemos la superficie roja. Acá, ¿cómo vemos la superficie? Utilizó toda la glucosa. Y después se le acabó, ¿y qué hizo? ¿O fue para la peptona o pudo utilizar la lactosa. lactosa? Usó Ujú. lactosa y Usó glucosa. lactosa. Entonces, todos los productos que hay en el medio son productos ácidos de las fermentaciones. Entonces, todo lo vemos amarillo. O sea que fermentó la glucosa y fermentó la peptona, ¿está bien? No, la lactosa. Pero no es que Porque la lactosa no puede. algunas bacterias no pueden utilizar la lactosa y otras bacterias sí pueden utilizar la lactosa. La idea de estos listo. tubos es poner en evidencia quién puede utilizar la lactosa y quién no puede Ah. utilizar la lactosa. Cuando vos ves Bien. todo amarillo, lo que está indicando que la bacteria encontró la glucosa, que es más fácil que degradarla que la lactosa, la utilizó entera. Ese gramo se consumió. Tenía como posibilidad utilizar lactosa o utilizar peptona. Puede utilizar la lactosa porque tiene la posibilidad de cortarla y después utilizar los monosacáridos, lo hace y sigue el camino de la fermentación. Entonces, todos los productos a lo largo del tubo son ácidos. Entonces, todo el indicador va a virar amarillo a lo largo de todo el tubo. Entonces, cuando ves todo el tubo amarillo, quiere decir que utilizó las dos fuentes de carbono que vos le pusiste. Si esto, tal vez lo dejamos 48 horas, ¿qué color lo van a ver? Si me olvidé, no lo vi amarillo, ay, me olvidé, pasó un fin de semana. Cuando vengo el lunes, ¿qué veo? La bacteria sigue creciendo y va comiendo lo que va encontrando, hasta que se le acabe todo. ¿Qué va a pasar? ¿Rojo? Claro. La bacteria sigue comiendo, la bacteria no piensa en ello, come, encontró lactosa, comió lactosa, se le acabó la lactosa, ¿qué va a seguir? Por la peptona. Por la peptona. Entonces, si uno no lo viene a ver a las 18, 24 horas y se equivoca y viene a las 48, capaz que este tubo uno lo ve rojo. Claro. ¿Sí? Porque el viraje del indicador devuelve al otro lado porque se consumió todo lo que era hidratos de carbono. Profe, entonces, con esto acaba de decir, el tubo 3 sería que tuvo glucosa, lactosa y peptona. No, ahí vamos al tubo 3, pero solo ahí vamos al tubo 3. Pasé el 4 para que vean la diferencia entre el 2 y el 4. Okay. ¿Te puedo hacer una pregunta más? Yo no Sí, termino de sí. entender por qué abajo estaría la glucosa y arriba la lactosa. O sea, ¿por qué si solo está amarillo abajo, sabes que solo fermentó la glucosa, ponele? Porque después, cuando se le acabó la glucosa, perdón, cuando se le acaba, consume ese gramo de glucosa, ¿sí? Se acaba, no hay más. ¿Qué pasa? Tiene que tomar tomar la decisión para pensarlo como dos caminos alternativos, pero no es de esa manera, sino que va a empezar a consumir las peptonas. No, sí, Yo eso tampoco entiendo, solo no entiendo por qué abajo está la glucosa y arriba la lactosa. Yo al Porque principio está pensaba, fermentando y necesita Pero- ausencia de Es que- oxígeno. yo al No está- principio pensaba Pero que, para la lactosa también. yo al principio pensaba que los tubos Pero no tenían tiene. dos colores por una cuestión de gradiente de densidad. Y que como vos habías puesto 10 gramos de lactosa, o sea, hasta que, bueno, empezaste a explicarlo, ¿no? Pero pensaba que en realidad la lactosa estaba abajo porque era más densa que la glucosa y que iba a estar arriba. Pero bueno, veo No. que no. No, la glucosa y la Porque si lactosa vos pones algo menos denso abajo y algo más denso arriba, no entiendo por qué eso no tendría que mezclarse. Si vos pones algo más denso abajo y algo menos denso arriba, y sí podría quedar como con un límite de gradiente. Pero bueno, tal vez es por los colorantes. No sé. Pero, ¿por qué más de...? No sé, vos preparaste una solución donde hay una concentración de cada cosa, como yo les conté, se mezcla todo y ¿por qué quedaría abajo? Tampoco es que le pones, es una solución que armas un medio cultivo y queda distribuido homogéneamente a lo largo de todo el tubo, todos los componentes, hay glucosa y lactosa y peptona a lo largo de todo el tubo, en cualquiera de puntos. Lo que pasa Lo es que que no en pasa todo... es que genera la sensación esa porque se dividen en los dos colores después de que las bacterias las procesaron. Pero los colores se dividen porque uno está haciendo la fermentación y que es anaerobia, entonces por eso el fondo tiene un color y la superficie tiene otro. No es porque haya un gradiente, no es porque haya una diferencia. Claro. Y si no lo tienen en el tubo 2 es porque no pueden fermentar lactosa, pero sí pueden fermentar glucosa.
Entonces el fondo va a tener un color, porque en ausencia de oxígeno vos vas a fermentar esa glucosa, pero en la parte superior vos no lo vas a tener, porque no puede fermentar lactosa, no puede utilizar el lactosa. Claro, sí, se entiende. ¿Sí? No sé. O sea, la Luciana. fermentación de la lactosa sí necesita de oxígeno. No, voy a hacer una aclaración a ver si, Sí, a ver les, si lo ayuda, les ayuda un poco. Nosotros tenemos que partir sabiendo que hicimos dos tipos de siembra. Una en profundidad, pinchando el agar de manera vertical, y entonces imagínense que a lo largo del tubo hay una punción donde ahí, en la línea de punción, van a poder proliferar los microorganismos, ¿no? En este caso estamos evaluando enterobacterias. Además de esa punción, hice una siembra por estría en superficie. ¿Eso lo ven todos? Les pregunto porque es difícil de imaginarse porque ustedes no tienen el tubo a mano, ni hicieron la estría ni la punción, pero tienen que partir con esa visión, con esa foto, ¿no? Que tengo dos tipos de siembra. La siembra en profundidad es lo que, digamos, mayoritariamente el microorganismo va a poder fermentar el hidrato de carbono. El universal es glucosa, y si pudiera fermentar, en este caso la lactosa, que está en mayor proporción, ¿sí? También lo haría, ¿sí? Luciana, pregunta, ¿sí? Si Sí, eso lo entiendo. Bueno, entonces, imagínense que acá en todo el tubo, como dijo Vero, está homogéneamente repartida la glucosa, la lactosa y las peptonas, que son las 3 fuentes de carbono. Si vos haces la lectura a las 8 horas, en un microorganismo estrictamente fermentativo y solo de glucosa, vas a ver todo el tubo, probablemente todo el tubo amarillo. Pero esa glucosa se acaba enseguida. Entonces, ¿qué pasa? Ese mismo microorganismo que está sembrado en superficie, en superficie va a empezar a oxidar las peptonas, metabolismo oxidativo aerobio, y entonces ahí es donde primero se ve el viraje del indicador hacia el alcalino, ¿sí? O sea, uno ve en las primeras horas, si hacemos todo de la cinética del tubo 2, ¿sí? Vamos a ver que tiende a estar todo amarillo al principio, pero inmediatamente, no sé, a las 6 horas, cuando se acaba la glucosa, que es muy poquito lo que le estamos agregando, va a empezar el otro metabolismo, el oxidativo. Entonces, eso enseguida torna el indicador de pH, el medio, hacia el fucsia, que es el tubo 2. Genial, ahí entendí. ¿Está Gracias. bien? Sí, sí. En el caso del 4, a las 6 horas se le acabó la glucosa, pero continúa fermentando la lactosa. Entonces el tubo permanece todo amarillo. Está bien, no tiene necesidad de ir a las peptonas, pero si dejáramos el tubo incubando más tiempo, se le va incluso consumir, acabar la disponibilidad de lactosa, y va otra vez a virar hacia el alcalino en la parte superficial. ¿Se lo pueden imaginar así? Ahora, una pregunta. No entendí bien el principio del experimento cuando vos pones el ANSA, digamos, Sí. vertical al tubo. ¿Qué está No sacando entra ahí? con rulito, entra el ansa estirada y entra por punción. Por punción, sí. ¿Vos ahí qué estás sacando? ¿Cultivo de bacterias o...? Estoy tomando, esta es la escena que se tienen que imaginar. Estoy tomando una bacteria incógnita que quiero determinar, ¿sí? Que quiero identificar, pero me dieron una pista, es enterobacteria. Yo solamente tengo que identificar dentro de las enterobacterias cuál tengo. Por eso la someto a esta prueba, que es una prueba que se utiliza para distinguir enterobacterias. Entonces, las enterobacterias pueden
Algunas utiliza pueden glucosa, fermentar la glucosa, la otras glucosa, pueden y otras fermentar la fermentar la lactosa, lactosa, está bien. otras pueden hacer esta fermentación acompañando con producción de gas, otras tienen la tiosulfato reductasa, ¿sí? Todas las enzimas que fuimos nombrando que puede evidenciar la prueba. Sí, está bien, está bien. Luciana, ¿te quedó claro, Luciana? Sí, sí. Bueno, O sea, en 4 la producción de gas está abajo en el tubo. la producción de gas acá, en estos ejemplos, ¿en qué tubo ven producción de gas? A ver si alguien puede verlo. No está con tanto detalle, pero se alcanza a ver. En el 4. En el 4 abajo hay, no sé, está todo transparente. En el 4. Y en el 3 y el 5, ¿no ven un poco El despegado el tubo? Sí, un poquito como ¿No si tuviera- está levantado? Sí, marginalmente se Sí, nota. sí, se ve un poco. Bueno, porque digo, a veces la producción de gas es muy evidente, como en el caso del 4, y a veces no tanto. En el caso del 5 es acá, ¿no? Yo lo veo un poco despegado. Pero espera, a ver, fermentación de glucosa y de lactosa. La fermentación de glucosa va a ir a lactato. La fermentación, bueno, tiene diferentes vías, Depende de la vía, con claro. diferentes productos. Tendría que repasar, sí, de fermentación un poco. Pero acá Eh, igualmente lo que quiero también es clarificar, acá no estamos, o sea, eso no lo vamos a poder saber. Acá lo único que vamos a poder distinguir y poder definir es si es fermentador de glucosa o si es fermentador de glucosa y lactosa, o si no es fermentadora. Pero entonces, producción de gas es dióxido de carbono. La verdad que no recuerdo ahora exactamente si hay otros gases que se desprenden de esas fermentaciones, así que yo no te puedo contestar eso. No sé si de la teórica alguien se acuerda El de haberlo ácido visto. sulfídrico es un gas, es gaseoso. Sí, Así que sí. puede ser que ese leve levantamiento que veamos, por ejemplo, en la 3 y en la 5 sean producto del ácido sulfídrico, que por ahí no es tanto, no tan. A diferencia de lo que se produce en la 4, que es por producto, entiendo, de la vía de la fermentación. Yo tengo una pregunta igual. Lo negro es por el ácido sulfúrico. Claro. Por eso. Pero si no estoy fermentando con gas y el único gas que entiendo que tengo es el ácido sulfídrico, por ahí una parte queda en forma gaseosa. La formación de gas se puede evidenciar como en el tubo 4 que se desprende, también se puede evidenciar con burbujas que quedan como retenidas en el medio, o craqueo del mismo medio también. Eso es lo que se espera ver cuando hay producción de gas. Claro, pero yo me imagino que acá es lo crecido en superficie, va directamente a la atmósfera, o sea, esto no queda retenido en el agar. Distinto es cuando crecen los microorganismos fermentando a lo largo de la punción. Acá el crecimiento, imagínense que está a lo largo de la punción, donde hicieron la punción. Ahí van a ver una línea blanca que son las pequeñas colonias. Obviamente no rescato colonias individuales, lo que digo es, se forma como una estría continua, pero van a ver las colonitas blancas. A ver, entonces una cosa, en el tubo 1 la glucosa comienza a actuar y produce fermentación. Pensá como consumo, Juan, pensá que más que no actúa, sino que se consume.
está consumición de glucosa, la bacteria prefiere glucosa, y se ve la fermentación de glucosa produce algo básico. No entiendo. Pensalo. Se produce ácido, pero... Y es rojo. entonces, Sí, pero si se produce ácido y es rojo, rojo es alcalino, y amarillo es rojo, y es ácido. Pero mirá que el tubo 1 estás hablando de una bacteria que es aerobia estricta. Justamente, Claro. es una bacteria que no es fermentadora. claro, Por eso la prueba sirve para identificar las no fermentadoras de las fermentadoras. Punto número 1. Dentro de las fermentadoras te permite diferenciar las fermentadoras de glucosa versus las fermentadoras de glucosa y lactosa. O el hidrato de carbono en mayor proporción que vos le quieras dar al medio. ¿Sí? Esta prueba también se podría haber hecho con galactosa, con sacarosa, con arabinosa, con el hidrato de carbono que vos quieras poner en evidencia a ver si este microorganismo es capaz de metabolizarlo. Sí, pero bueno, entonces, a ver. No entiendo el tubo 1. El tubo 1 lo que hicieron, bueno, acá listo. Ausencia de fermentación, o sea que hubo respiración. Listo. ¿Está bien? Listo. Sí. Ese es un grupo de bacterias, digamos. Ya hay, Es un grupo de bacterias es un grupo, se respiran. claro. Pero a su vez también hay otras bacterias, porque el tubo después, a no sé cuánto tiempo, se va a transformar en fermentación de glucosa y no de lactosa. Es decir, la glucosa sí, se consume enseguida y produce Productos ácidos. No, pero Juan, perdón. Sí. Vos acá estás partiendo de cultivos que ya están puros, no tenés mezclas de microorganismos, ¿sí? Y a cada uno de estos tubos sembraste un cultivo diferente. No es que, o sea, ¿sí? Cuando yo hablé de la cinética en el tiempo, me refería al mismo tubo, si la lectura la hago antes o la hago después, va a cambiar el resultado. Por eso es importante que esta prueba, ¿sí? El tiempo de lectura, porque el tiempo de lectura acá cambia las cosas. Está bien. Wow. ¿Entienden todos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque es importante que entiendan el concepto de esta prueba. Si alguien tiene preguntas, por favor, háganlas. Yo tengo una duda. Perdón. No, eso que dijo Sibel, que cada tubo son bacterias distintas. A lo mejor yo no lo aclaré. No es que es una bacteria la misma con otro perfil, digamos. En el tubo 1 hay una, de hecho ahí entre paréntesis da los nombres, son independientes una de la otra, que son metabolismos distintos. A lo mejor eso no está claro, pero sí son distintas. Dale, no sé, Nayara. Sí, como para entender bien, o sea, si la bacteria o sea, hacemos 2 siembras, una por punción y la otra es un estriado en superficie, las que sean fermentadoras, digamos, van a proliferar de la punción, pero las aerobias estrictas no, solamente en el estriado. No. Exacto. Genial, ya entendí, bárbaro. Por eso el tubo 1 no tiene cambio de color en la punción, porque no puede fermentar. ¿Está bien? Entonces, claro, ahí donde no hay disponibilidad de oxígeno, si la bacteria no es fermentadora, no pasa nada, no progresa esa estría. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Yo tengo una pregunta. No me quedó bien claro el tubo 3, ¿por qué es de glucosa y no de lactosa? O sea, ¿cómo me doy cuenta que es de glucosa y no de lactosa? Que no lo analizamos todavía. Pero... Sí. Ahora sigamos con el análisis. Por eso, pasamos al 4. Yo le pasé al 4 para ver la diferencia entre el 2 y el 4, pero no lo pensamos, por eso. El tubo 2 vemos negro,
¿sí? Acá, como decían ustedes, que a lo mejor había un poquito de gas, y rojo o fucsia en superficie. Entonces, ¿se acuerdan cuando decíamos que el negro venía del sulfato ferroso? Bueno. Sí. Bueno, y que el sulfato ferroso lo que hacía era reaccionar con el ácido sulfídrico que venía de la reducción del tiosulfato. Yo con eso tengo Sí, una sí. pregunta, perdón. Me acuerdo de vías de respiración anaerobia que generaran ácido sulfúrico, pero no, no es ácido sulfúrico. ¿Cómo se llama esto? Bueno, perdón. Ácido de hidrógeno. Pero de vías de fermentación no me acuerdo. ¿Cómo es que se genera esto? Por eso, porque por el tiosulfato. La presencia del tiosulfato, como decía Sibel, pone en evidencia la presencia de una enzima. Entonces, si está esa enzima en la bacteria, lo va a reducir, el tiosulfato reductasa. ¿No tiene que ver con la fermentación? O... No, son dos cosas independientes. Okay. Por eso, entonces, bueno, lo que quiero llegar es que para que esta reacción, la tiosulfato reduzca tiosulfato reductasa, reduzca el tiosulfito, tiene que haber un ambiente ácido. Si no, esa reacción no sucede. Entonces, de la única manera que esa reacción suceda es que haya un ambiente ácido. Entonces, ¿qué tiene que haber pasado para que yo pueda ver negro? Mejor yo soy media liera, como les doy vuelta, como lo pienso yo. Pero digamos, para que haya negro, ¿cómo? Fermentación. Fermentación. Entonces, ¿qué color tendría que ser abajo? Amarillo. Amarillo. ¿Sí? Entonces, lo que yo podría pensar, si pudiese separar ese negro, pudiese correrlo de alguna manera del tubo, ¿qué vería? Superficie roja, fondo amarillo. Yo no veo amarillo porque se dio esta reacción bioquímica que termina dándome el precipitado negro. Pero si yo pudiese sacar el negro por un ratito, el tubo me daría exactamente igual que el 2. O sea, cada vez que vemos negro, sabemos que se consumió la glucosa y que hubo producción de ácido sulfúrico. Al menos que es ácido. Después vemos si es glucosa y lactosa o glucosa solo. Hay que ver el parte de arriba para poder llegar a esa conclusión. Pero sí o sí, concluís que es ácido. Como primera medida notas, si es negro, quiere decir que la reacción que se dio, había un medio ácido, porque si no, no se da la reacción. Y, o sea, después sabes si es glucosa o lactosa, porque, por ejemplo, acá sabes que no hizo lactosa porque está rojo arriba, ¿no? Sí, es si como estuviera amarillo, ¿sería glucosa? No. A ver, digamos, entonces, este tubo 2, ¿lo entendieron? ¿El 2 lo casan todos? Sí, bueno, el tubo 3, el tubo 3 es exactamente lo mismo que sucede, es fermentación de glucosa y no de lactosa. Lo único que diferencia el 3 del 2 es que en el caso del 3 hay producción de sulfuro de hidrógeno, que en el caso del 2 no. ¿Y cómo lo evidenciamos nosotros? Viendo un precipitado negro. Sí, a esa parte llegué, pero mi pregunta va más allá de decir, ok. No, ya llegamos a la otra, porque es justo estos dos tubos. Si lo pensás más rápido, vas acá. Pero quiero saber si todos pueden ver el 3. No entiendo bien cómo es la reacción en sí, químicamente. Vos tenés exactamente la bacteria metabólicamente en relación a la lactosa y a la glucosa se comportan exactamente igual las del tubo 2 y la del tubo 3. Fermentan la glucosa, cuando se les acaba la glucosa no pueden fermentar la lactosa porque no la pueden cortar, porque no la pueden utilizar, y van a utilizar en la parte aeróbica las peptonas. Eso igual, el 2 y el 3. Entonces, con peptona se forma ácido sulfúrico. No, eso pasa en la 2 y el 3 en relación al metabolismo, glucosa y lactosa, hasta ahí, nada más, ¿sí? El 2 y el 3, en relación al metabolismo de la glucosa y la lactosa, se comportan de la misma manera, utilizan la glucosa, se acaba, y no pueden utilizar la lactosa, por ende siguen con la peptona, y por ende nosotros vemos solo rojo en la parte de la superficie, y no vemos rojo en la parte del fondo, y lo vemos amarillo, que es
el viraje del indicador por los productos ácidos de la utilización de la glucosa. ¿Sí? Entonces el tubo 3 es peptona lo que hace producir. No, eso, por eso el tubo 2 y el tubo 3, en términos de glucosa y lactosa, es igual. No hay ninguna variación. Lo que se le agrega al 3, que estas bacterias, por ejemplo, Salmonella y Proteus, tienen en su genoma codificada la enzima tiosulfato reductasa. Cuando esa enzima encuentra el tiosulfito, lo reduce a sulfuro de hidrógeno. ¿Cómo nosotros en el laboratorio, digamos, cómo se puede evidenciar que esa enzima está presente? Y a alguien se le ocurrió ponerle el sulfato ferroso, que sabía de antemano o no, que iba a precipitar en presencia del sulfuro de hidrógeno. Entonces, sulfuro de hidrógeno, el sulfato ferroso en presencia de sulfuro de hidrógeno te da un precipitado negro. Entonces vos, viendo el negro, podés decir que indirectamente hubo reducción del tiosulfato por la enzima tiosulfato reductasa, porque se dio el precipitado negro. Entonces, y lo que yo les decía, que de la única manera que esa reacción suceda, que esa enzima actúe, es que su medio, su contexto, tenga un pH muy ácido. Y dentro de este tubo, el único contexto que se da, cuando se da eso, es cuando hay productos de la fermentación. Entonces, indefectiblemente, abajo del negro es amarillo, porque si fuese rojo o no hubiese cambio, no se daría la reacción de reducción. Una pregunta, vos principalmente la diferencia entre glucosa y lactosa la notás por la cantidad y por el tiempo que transcurre, ¿no? O sea, si acá, por ejemplo, tiro cualquiera, ¿no? Pero si, por ejemplo, el tubo 3, vos lo hubieses dejado 1 hora, y estaba todo negro, y ahora un tubo similar pero con otra bacteria, estaba todo negro y un poco rojo, podés decir que el que estaba negro y rojo es porque esa bacteria consumía glucosa y el que estaba solo negro consumía lactosa. Y como tenía más cantidad de lactosa, estuvo como más tiempo con lo mismo, y el que tenía la glucosa, al terminar la glucosa, empezó con la peptona. Perdí, perdón. No sé si se entiende lo que digo. No, yo me perdí, perdón, pero es que no sé, en algún momento... No, yo en algún momento después... te seguí, pero no. O sea, las que fermentan la glucosa, perdón, las que fermentan la lactosa, todas fermentan la glucosa. Entonces, claro, sí. Ese es el punto que no tienen que olvidarse. Van a mucho más tiempo para pasar del negro al rojo. Exactamente. A eso iba, como que exactamente. Va a estar mucho más tiempo el tubo de color negro hasta que empieza a oxidarse la peptona, en las que fermentan lactosa también, que en las que solo hacen glucosa. Sí, se te tiene que pasar la lectura de la prueba. Claro. Por eso es clave, por eso remarco, por eso es clave para poder distinguir a las fermentadoras de lactosa, es clave el momento de lectura, porque si se te pasa el tiempo, la lactosa también se va a agotar y va a volver a virar, o sea, no es que va a volver a virar, vas a ver este viraje al alcalino. Claro, todo rojo. Todo rojo no, pero en la superficie. Okay. Entonces, el 3, Juan, ¿entendiste? ¿O más o menos los pudiste seguir? Sí, el rojo de arriba, no sé, el rojo que era... El rojo es cuando el rojo fenol vira a básico, porque los productos que empiezan a aparecer en el medio tienden a un pH un poco más básico, entonces el rojo fenol vira al color rojo fucsia. En cambio, si el pH del medio empieza a tener un pH más ácido, vira al amarillo. Eso es, y eso se da cuando se utilizan las peptonas como fuente de carbono alternativo y no un hidrato de carbono. Entonces está bien. La peptona también produce... ¿la peptona también se fermenta? No. No, se está ahí respirando y entonces por eso se da ese colorcito arriba donde sembraron ustedes las bacterias así como en una estría chiqui, entonces las está consumiendo ahí arriba las bacterias que están crecidas ahí, las están consumiendo ellas. Claro, tenés razón.
Es cultivo sólido, qué boludo, claro, con razón decían que siempre se sembraban. Sí, es No me recuerdo. sólido, claro. Sí, si no sería líquido no quedaría ese, aparte no te quedaría la rayita, no te podrías nunca mantener esa Está forma. bien. Sí, es No, sólido, bueno. de agar, como Sí, como el sí. agar de las placas, pero acostadito. Sí, sí, está bien. Entonces, el rojo es producto básico y el negro es, bueno, El negro es la todo, digamos, yo les cuento así el camino para que se den cuenta que usted ven negro, piensen amarillo. Es más así, digamos, después si tienen que describir por qué es negro, todo, pero quiero decirte, en términos de metabolismo de hidrato de carbono, el negro les indica amarillo y amarillo indica fermentación de algo, veremos de qué es, de glucosa sola, de glucosa y lactosa, como es el caso del 5. Ya alguien que entendió toda esta lógica, ¿puede decirme el 5 qué es? No, pará, Sí, primero, sería todo. producción de ácido sulfúrico por el negro, y como Ujú. tenés el amarillo, sabes que fermentó la glucosa y la lactosa, porque no es rojo. Muy bien. Entonces vos podrías decir así, uno a veces le da el ejercicio de qué metabolismo tiene si el tubo da pico o superficie amarilla, fondo negro. A veces un ejercicio, fíjense, los problemas de la guía suele haber así. Describe el metabolismo de esta bacteria que en un agar-hierro-Krieger da amarillo-negro. Entonces vos tenés que decir, fermentó la glucosa, fermentó la lactosa, y el precipitado negro indica presencia de la tiosulfato reductasa o reducción del tiosulfato. Y me surge una duda con el 5 y el 3, que los dos están como un poquito levantados. ¿También decimos que hay producción de gas? ¿O es tipo ya todo lo mismo con ácido sulfúrico y listo? Sí, si uno ve, digamos, uno no, normalmente no te dan un tubo y lo tenés que interpretar por la compu, te dan resultados, negro, amarillo, ¿entendés? Pero si uno ve un poquito levantado, sí, deberías decir producción de gas. Si uno te da un tubo y está un poquito, está quebrado el gel, como decía Sibel, sí. Normalmente si les dan no le van a dar un tubo, chicos, porque es muy subjetivo desde la compu ustedes poder ver, salvo que no sea evidente algo como el 4, pero en la vida Ok. real pueden ver una quebradura del gel o algún movimiento, sí. Pero con respecto a eso que estás comentando, si en algún momento nosotros nos llegan a evaluar de alguna forma este tipo de situaciones muy asociadas a los colores, yo les pediría por favor que lo hagan bien explicativo porque yo soy daltónico, entonces ustedes me hablan de colores y yo les tengo que creer Ay, todo lo que ustedes me están pobre. diciendo. Entonces, por Anota, ejemplo, Sibel. no sé, Y no hay dicen problema. amarillo y eso para mí no es amarillo, pero ni de Ah, cerca. Y sí, es claro. gracioso, yo sé que es gracioso, gente, No, no es pero gracioso, está bueno que lo digas, digo, pobre, digo que yo digo amarillo, 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 pobre, y vos, a veces uno se olvida de eso, de que hay personas que pobre no pueden estar interpretando de la misma manera, no digo, no es gracioso, al revés, digo, hay no, que no, está tenerlo bien, en no, cuenta. no lo digo por vos, pero nada, eso, una aclaración como para que, porque me he Está encontrado bueno. en exámenes que de repente me muestran muchos colores juntos y yo digo, no, mira, yo no puedo hacer esto, y nada, mejor ahora que cuando Está falte una semana ya buenísimo. lo tengan hecho. Así que No, gracias. obvio. No, no te preocupes que nosotros siempre aclaramos los colores, no dejamos a libre interpretación. Así que, pero sí está bueno vamos, que todos interpreten que un indicador de pH tiene un color a un determinado pH, cambia para un color y para otro color, y hay que saber cuál es, cuando se va al ácido o al alcalino. Cuando intentamos no hacer y no, digamos, no evaluar cosas muy de memoria, pero la realidad es que algo tienen que saber, ¿sí? Si nosotros estamos remarcando desde hace 2 clases que los productos de la fermentación son productos ácidos, pues bueno, yo te pongo un indicador de pH con su rango de color en tal pH y en tal otro, vos me tenés que saber indicar en qué color lo vas a encontrar cuando hay fermentación. ¿Está bien? En ese sentido se tienen que recordar las cosas. No tienen que saber exactamente. Nosotros en general lo que hacemos es, y este medio de cultivo tiene rojo fenol, y ponemos la escalita de colores para el rojo fenol. Ahora, el resultado me lo tenés que poder decir vos. ¿Está bien? A todos les pregunto, ¿está bien? Sí, buenísimo. Gracias. Sí. Ok. Entonces, una preguntita más. En el tubo 2, está rojo arriba, bueno, son todos
productos básicos que se va haciendo por la fermentación de la glucosa. Entonces, se fermentó glucosa, se formó ácido y el amarillo de abajo. Entonces, será lactato, no sé, piruvato, lactato, no sé. No lo podemos saber con esta prueba, no te está diciendo eso esta prueba, solamente la prueba te dice, o sea, esa es otra cosa que por ahí no remarcamos. Cada prueba tiene sus limitaciones y está diseñada solamente con digamos, con un solo propósito. En este caso, solamente vamos a poder decir si fermentan o no fermentan. Y de las que fermentan, en este caso, por el diseño de este medio de cultivo, solamente podemos distinguir entre las fermentadoras de glucosa y las de glucosa y lactosa. Más que eso no podemos decir, ¿sí? Más que esa información no podemos dar. Pero si esa información la conjugás con una combinación de otras informaciones, porque recuerdan que uno no hace una sola prueba bioquímica para hacer la identificación, sino que es un conjunto de pruebas, entonces ahí toma sentido. Esto tómenlo como que es un pequeño granito de arena en la identificación final. Pero no estamos resolviendo ningún enigma, solamente estamos diciendo si son fermentadoras de lactosa en este caso, como también podría haber, como mencionó Vero, o sea, ya vimos otras pruebas que también, otros medios de cultivo que también pondrían en evidencia la fermentación de la lactosa, como el caldo McConkey, el MB, ¿sí? También, pero bueno, esta prueba ya es un poquito más específica, porque además me da otra información adicional, como lácteosulfato reductasa, si está presente o no, la producción de gas, o sea, es como más completa esta prueba, ¿sí? Y además, fíjense que el mismo diseño lo podría haber hecho adicionando otro hidrato de carbono. ¿Está bien? Una aclaración, en los problemas, cuando se reporta el resultado, van a ver que muchas veces van a encontrar un SC. SC significa sin cambio, ¿sí? El primer resultado que uno coloca es el resultado de la parte superior del tubo, y el segundo resultado corresponde a la parte inferior del tubo, ¿sí? O sea, por ejemplo, el tubo número 1 es alcalino / sin cambio. ¿Sí? A ver, Juan, ¿cómo podrías describir el resultado del número 2, del tubo 2? Y alcalino y la glucosa produjo ácido, y entonces alcalino arriba y ácido abajo. Perfecto. Alcalino / ácido. ¿Sí? Está bien. Genial. Bueno. Queda una prueba. Sí. Y si entre el tubo 1 y el tubo 2 alcalino quedó igual, no se produce sin cambio el de arriba. ¿Cómo? No entendí la pregunta. En el tubo 1 y en el tubo 2, el alcalino se ve que es casi igual. Si podemos decir que el tubo 1 y el tubo 2 sin cambio en cuanto a la alcalinidad y acidez. No, porque sin cambio refiere a que el medio original no cambió, ahí no hubo crecimiento, a eso se refiere sin cambio. Y los resultados se analizan en su conjunto, o sea, qué pasó en la parte inferior y qué pasó en la parte superior. Mejor dicho, qué pasó en la parte superior y qué pasó en la parte inferior, ¿no? Pues se coloca siempre primero lo de arriba. Perdón, profe, entonces le decimos sin cambio como a la parte naranja que no hizo nada. Exacto, sí. Bien, sin gracias. cambio sería la parte inferior del tubo 1. Todos los demás tubos tienen una lectura para hacer. Arriba y abajo. Sí, Marco. Sí, todo esto lo estamos creciendo en anaerobiosis, ¿no es cierto? No, lo estamos creciendo en una estufa común y convencional. Muy buena pregunta. Y entonces, ¿por qué fermentan la glucosa? Porque la disponibilidad del oxígeno ahí no llega, porque hice una siembra por punción.
Pero en el Tomaste tubo del- 2 no tomaste era el que... fondo del tubo. Pará, Juan, un segundo. En el tubo 2, en la superficie, ¿no era que al principio fermentaba la glucosa? Lo que pasa que si fermenta la glucosa en la línea de punción, ¿sí? Sí. La glucosa Sí. está en abundancia. Esa fermentación, sus productos son abundantes, te va a virar todo el tubo. Ah, ok, te vira todo el tubo, pero por la punción, no porque la Claro. superficie esté fermentando la glucosa. Y, digamos, A las bacterias de la superficie les conviene respirarlas, no fermentarlas. Claro. a Lo que la pasa es que bacteria la siempre le bacteria- conviene fermentar. ¿Por ¿Sí? qué? Por eso son aerobias facultativas, o sea, primero Pero, van a fermentar y por último van a ir al metabolismo oxidativo. Las de arriba yo creo que, si me preguntás a mí, también están, o sea, en la línea de punción, seguro, con seguridad, ¿no? Pero las de arriba, las que están por debajo, o sea, todo va creciendo ahí como un césped. Ahí vas a encontrar un metabolismo fermentativo. Yo, si me preguntás, no soy experta en el tema, por más que la disponibilidad de oxígeno esté, van a estar fermentando. Cuando eso se acabe, inmediatamente van a empezar a oxidar las peptonas. Pero eso se agota cuando se le agota la lactosa, que a las 24 horas, que es la lectura de esta prueba, no hay, o sea, hay todavía disponibilidad de lactosa. ¿Pero pero por qué vienen a fermentar? en teóricas vimos al revés. O sea, como que en ¿Sí? presencia, si tienen oxígeno, va a ser más energéticamente más eficiente hacer toda la degradación completa que hacer una fermentación que no me da tanta energía y me genera como un montón de costo metabólico de tener que estar sacando cosas que no me Bueno, sirven. te prometo eso, ponerlo en consenso con los otros turnos, pero no sé si cambió el paradigma del metabolismo bacteriano, pero toda mi vida me enseñaron así. Digamos, como no trabajo con bacterias, no lo puedo asegurar, pero sí lo puedo asegurar para la clase que viene, porque si es polémico, vamos a averiguarlo. Sí, o sea, la duda era un poco, Britannia es el lado del que usa varias cosas, ¿no? Sí. Y en el PDF de Britannia sobre Kingler y hierro agar dice que la incubación es en aerobiosis también. Entonces, sí, eso es sí, lo que no me termina de cerrar. No, es que es en aerobiosis, por eso dije Sí. que es en estufa convencional. Acá no estamos sellando el tubo, ni poniendo Por estos eso. tubos dentro de una jarra anaeróbica. Pero puede ser, Ok. perdón, puede ser que sea la fermentación de la parte subsuperficial, pero como esa fermentación de la lactosa es abundante, sus productos son abundantes, te hace virar todo el tubo. Te hace virar todo el tubo. Ok. Sí, porque aparte cuando entras tenés mucha más carga bacteriana que aparte también ahí le pones, también la carga también la vas perdiendo a medida que vas entrando, entonces también le pones más cantidad de bacterias, ahí apenas pinchás, también en cuanto a cantidad de microorganismos, digo. Sí, eso sí se puede observar en el crecimiento. Digamos que el crecimiento, imagínense que en vez de ser una línea finita, es como un conito, ¿sí? Como cónico, con la punta para abajo y la base hacia arriba, la base del cono hacia arriba. Así lo ven, como un conito a lo largo de todo el tubo. Porque obviamente crece sobre la línea y empieza a hacer algo radial, pero mínimo, no es que se imaginen que hay un crecimiento, es algo bien discreto, pero es cónico. Entonces, en el tubo 1 pusiste bacterias que no fermentan. En el tubo 2 sí, el tubo 3 sí, el tubo 4 sí, el tubo 5 sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay problemas, chicos, y lo vemos en la clase, intenten responder las preguntas del
de la guía que se les mueve un poquito ahí, les cambia un poco el esquema, a lo mejor ahí si lo entendieron van a poder responder rápido, y si no, ahí les va a saltar alguna duda, ¿sí? Porque a lo mejor acá ven estos tubos y lo piensan, a lo mejor ahí les dan de otra manera el resultado, y a lo mejor les es más fácil, o al revés, les genera duda, y lo vemos cuando vemos las preguntas de la guía. Bueno. ¿Sí? Porque a lo mejor, digo, a veces estos tubos uno al lado del otro también, a veces lo ves solo, no sé, y mejor se te es más fácil que verlo uno al lado del otro, no sé. Intenten hacer los problemas, yo digo, para avanzar un cachito, que le queda un rato todavía, y digo, para no quedarnos todo el día acá. Si no lo entienden, lo volvemos a ver si quieren después en la clase de repaso, o con los problemas. ¿Sí? Va, parece. ¿Vamos? Bueno, yo queda darles una prueba más, que también la hacíamos en el laboratorio, que se llama una prueba para poner en evidencia o ver si la bacteria es capaz de reducir el nitrato a nitrito o a nitrógeno molecular, ¿sí? Entonces algunas bacterias pueden hacerlo, obviamente, y otras bacterias no pueden hacerlo. Entonces con esta prueba se evalúa esa capacidad. Y acá químicamente está la reacción por la cual puede darse esto, en el metabolismo de ciertas bacterias. En términos prácticos, para poner en evidencia esta capacidad, lo que se hace es esa bacteria que nosotros estamos analizando, inocularla en un medio rico, que tiene extracto de carne, peptona, y a la vez tiene nitrato, ¿sí? Porque nosotros queremos ver si puede o no reducirlo, ¿sí? Entonces hacemos crecer a la bacteria 24 horas, 48 horas en este medio. Cuando venimos al otro día, a los 2 días, si hay turbidez, nosotros vamos a intentar ver si hubo o no hubo reducción. Entonces, para esto, lo que nosotros hacemos es agregarle 2 reactivos, ¿sí? Que en términos son estos químicamente, ¿sí? El ácido sulfanílico y la alfa-naftilamina, y si no se llaman reactivos de Gries, algo así, que lo van a ver con ese nombre. Uno le agrega unas gotitas, y dependiendo lo que dé de color el resultado, la interpretación es la siguiente. Si hay, digamos, puede pasar esto. Uno pone la bacteria en este medio, la incuba, como yo les dije, viene a las 24 horas. Si hay turbidez, lo que hacemos es agregar estos 2 reactivos, y lo que puede pasar son estas 2 opciones. Por un lado, que haya un color rojo que nos está indicando esto, ¿sí? Esta reacción que da el compuesto coloreado, ¿sí? El ácido nitroso del compuesto coloreado, y entonces lo que nosotros podríamos decir de esta reacción es, decimos es positiva. La bacteria tiene la capacidad de reducir el nitrato a nitrito. Si en cambio nosotros lo que vemos es que no hubo cambio, no decimos que es negativo como en otro tipo de reacciones. Se nos presentan 2 dudas acá. Una duda es que no pasó absolutamente nada con ese nitrato del medio, porque la bacteria no tenía esa posibilidad, o que directamente ese nitrato pasó a nitrógeno molecular. Entonces, para develar esa cuestión, aquellos tubos que no tuvieron ningún cambio en el color, a esos tubos lo que hacemos, se les da un poquito de polvo de zinc, y con una espátula lo que hacen es tirarle un de polvo de zinc a el tubo que no viró el indicador, y ahí vamos a tener 2 resultados posibles. Un resultado rojo, que en este caso lo vamos a anotar como negativo. ¿Por qué? Porque si es rojo, lo que nos está indicando que nunca la bacteria tuvo la capacidad de reducir el nitrato, y sí lo hizo el zinc. Entonces el nitrato que en el medio siempre estuvo tal cual. Entonces este rojo que estoy viendo es efecto del agregado del zinc y no de la bacteria. En cambio, si
no veo absolutamente ningún cambio de color, es positivo porque lo que nos indica que el nitrato ya pasó a nitrógeno molecular y por eso nosotros no podemos detectarlo en ninguno de los tubos. ¿Sí? Y esta prueba ahí termina. Es así. Lo que hay que tener en cuenta es que a veces uno dice, bueno, rojo positivo, toca rojo positivo, y no, justamente lo opuesto. En la primera fase, el positivo rojo y el sin cambio es dudoso, y en la segunda fase, el negativo rojo y el sin cambios es positivo. Bueno, no es nada complicado, solo tener en cuenta eso. ¿La entendieron? Sí. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Bueno. En cuanto a pruebas de metabólicas así, independientes una de la otra, hasta acá son las que nosotros vemos. Lo que viene acá, que se los voy a hacer relativamente corto, después si quieren escuchen, para no hacerlo tan largo, escuchen también la presentación. Esto que se llama sistema de multiprueba. Si nosotros pensamos en un laboratorio grande de microbiología, que estuviésemos identificando microorganismos todo el día, todo el tiempo, sería nuestro trabajo. Obviamente que si pensamos que a cada bacteria le vamos a hacer todas estas pruebas, preparar los medios, autoclavar, tener disponibilidad de lugar, digamos, imaginen que es volumen de trabajo, volumen de espacio, volumen de material a preparar, de autoclavar, digamos, consume mucho, tanto tiempo, recursos, plata. Entonces lo que se hizo, ya bastante, que las empresas que se dedican a estas cosas diseñaron sistemas donde se pueden hacer muchas pruebas bioquímicas en simultáneo. Y a esto se llama sistema multiprueba. Son sistemas miniaturizados, ¿sí? En las cuales consta alrededor de 20 pruebas que se hacen simultáneamente y se las puede revelar a las 24 horas, y nos da la posibilidad de obtener género y especie una vez que hayamos revelado, las pruebas que hayamos que revelar, o hayamos leído el resultado de estas 20 o 21 pruebas. Es decir que tiene muchas más ventajas que hacer las pruebas que yo les conté una a una a cada microorganismo en cuestión, porque reduce ventajas, reduce costos, lugar, trabajo, volumen de muestras, de inóculos, de placas, de personas, ¿sí? Esto realmente es muy, muy chiquitito, ocupa muy poquito lugar, y a la vez tiene una muy alta efectividad. Se utiliza siempre a la par de un sistema, de un código, digamos, se compra el sistema y a la vez se tiene que comprar la base de datos, en donde uno, y les cuento cómo, entra con un determinado código y entonces el resultado es la bacteria que, la identificación de la bacteria que se aisló a partir de la marcha que se hizo. Entonces es muy, muy eficiente a la hora de poder identificar género y especie de una bacteria. A los que están, sí. Una pregunta, ¿las pruebas que vimos hasta ahora son pruebas primarias o secundarias? Las primarias. Las que hasta no le podés poner más especie no son secundarias. Ok. Esta ya, acá hay mezcla y con todo esto logra llegar. Ok. Acá fíjense que están en letras muy chiquititas, si para algunos de los microorganismos que ustedes tienen que estudiar, algunos, no todos, hay API. Se han desarrollado un montón de APIs, entonces algunos de ustedes cuentan con la posibilidad de hacer API. No les voy a decir cuál, así lo analizan, lo buscan, pero hay algún grupo que puede usar API. ¿Sí? Entonces fíjense que acá está, digamos, tendrían que después ustedes ver qué significa cada una de esas siglas, y si está o no está el microorganismo en cuestión de ustedes. Hay API para muchos microorganismos, tal vez haya para muchos más ahora, no lo sé, pero con estos fíjense que ya hay un montón de los microorganismos que estuvimos trabajando en los aislamientos nosotros, en el trabajo práctico. ¿Sí? Entonces, en términos visuales, es esto el API, es una tira, ¿sí? Que se compra, esas tiras vienen separadas individualmente en un sobre sellado, ¿sí? Y lo que tiene cada uno de esos tubitos es un medio de cultivo deshidratado. Entonces nosotros compramos las cajas, no sé, de 100
tiritas y les daríamos a cada uno de los grupos que está intentando identificar la bacteria que sacó del agua, de la tierra o de donde haya venido la muestra, y les entregamos eso. ¿Cuál de esas tiras les vamos a entregar? Y va a depender de la bacteria que intentamos identificar. Y esa elección del API va a depender de algunas pruebas que tuvimos que hacer previamente. Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les contaba que la oxidasa separaba de alguna manera dos grandes familias que podíamos venir aislándolas juntas, que era enterobacterias de pseudomonas? Entonces, si decíamos que la oxidasa era negativa, decíamos que posiblemente podría ser una enterobacteria. Podríamos hacer el INVIC, podríamos hacer el hierro Kliger, o directamente saltar de la oxidasa a hacer esta prueba, multiprueba, que se llama API-E. Y la E viene de enterobacteria. Acá, fíjense, API-E. Es para bacilos gram negativos, oxidasa negativa. Dentro de las que nosotros estuvimos estudiando, uno de esos grupos es las enterobacterias. Entonces, esta tirita le daríamos a ustedes para esos grupos que tengan enterobacterias. Si, por ejemplo, la oxidasa hubiera sido positiva, les daríamos otro API que se llama NE, de no enterobacterias. ¿Sí? Y así, dependiendo del microorganismo que estemos aislando. No sé, el CH es de Bacillus. No porque CH sea Bacillus, sino porque lo que se pone en evidencia, por ejemplo, para Bacillus es la utilización de 50 hidratos de carbono. Entonces, por eso le digo, fíjense si está o no está sus bacterias en el sistema de API. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la bacteria, se elige si hay una API a disposición y se utiliza. Entonces, esto es un sistema multiprueba con los medios deshidratados en cada uno de los tubitos, de los micro tubitos que vemos acá, y lo que nosotros tenemos por debajo de cada ese tubito es una sigla. ¿Sí? Esa sigla lo que nos está haciendo referencia es a qué prueba bioquímica se está haciendo en cada uno de ellos. Entonces, si vamos acá a la primera que dice ONPG, estamos viendo que ONPG significa que vamos a poner en evidencia si tiene o no tiene esta enterobacteria beta-galactosiasa, que justo estábamos hablando recién de la beta-galactosiasa. Bueno, así con cada una. Abajo acá dice ADH, y entonces más la ADH significa arginina de hidrolasa. Obviamente que cuando uno compra eso, viene un manual de instrucciones donde nos indica cómo se procede, cómo hay que abrir, todas las indicaciones, como cualquier kit que uno compra, se lee las instrucciones antes de empezar a utilizarlo. Pero lo que quiero decir que las letras que están por debajo de cada uno de los microtubos nos está indicando qué prueba bioquímica es la que se hace en cada uno de ellos. ¿Sí? Si se fijan, algunas acá ya las vimos, algunas sí y otras no. Por ejemplo, la de reducción de nitratos, la que vimos recién, Mosquet-Proskauer se las conté otra vez, Indol, reducción de tiosulfato, la que vimos con el precipitado negro recién, citrato, ¿se acuerdan que era el INVIC? La beta-galactosiasa es la que hablamos recién de si puede o no cortar la lactosa, y así con cada una de las pruebas tienen su referencia en la guía. Si no. Bueno, entonces, lo que uno hace es, creo que está acá, lo que hacemos es entonces, tenemos nuestro cultivo puro, y ahora tenemos que de ese cultivo puro que está en una placa de Petri, pasarla a sembrar en estas tiritas donde están los medios deshidratados. Nosotros vamos a hidratar esos medios con un inóculo que tenga nuestra bacteria. ¿Sí? Entonces, cada preparación de ese inóculo es diferente, o a veces no, pero tiene características diferentes según el API que elijamos. ¿Sí? Si elegimos el API-E, vemos la guía y te dice que el API-E necesita una suspensión bacteriana similar a, por ejemplo, una DO o una turbidez parecida parecía, no sé, al tubo 1 de una escala, que se hace en el laboratorio, se llama McFarlane, que es de turbidez. Entonces uno prepara, no es más que, esto es visual, decís, bueno, que tu suspensión en el laboratorio sea muy similar al tubo 1 de esa escala. Entonces lo que nosotros hacemos es colocar un poquito de agua en un tubo,
tomar una cantidad de bacterias, inocular esa coloñita en el tubito, y lograr que esa turbidez, cuando uno la ponga al lado de ese tubo, que lo que muestra es como si fuese una turbidez similar a 0,5, por ejemplo, 0,2, cuando vemos que eso se parece, tenemos nuestro inóculo para poder sembrar esos tubitos. ¿Sí? En otros casos te trae una ampolla y te dice tenés que poner tanto en esa ampolla, digamos, no importa el caso porque no lo vamos a hacer prácticamente, pero lo que uno tiene que ir y leer ese API, como recomiendan que sea el inóculo para hidratar a esos medios de cultivo, ¿sí? Porque va a depender también de cuál es la prueba bioquímica, pero por eso cada cual tiene su restricción o sus reglas. Y nosotros el medio le dice tubo a esta parte de abajo, yo le digo hasta la sonrisa, que es acá más o menos, y la parte de arriba se llama cúpula. Y algunas veces la guía te indica que tenés que sembrar todo el tubo y la cúpula incluida, a veces solo el tubo, ¿sí? Y algunas veces a la parte de arriba en la parte donde dice cúpula, lo que hay que hacer es agregarle aceite mineral, ¿sí? Son como las tres formas de sembrar: cúpula y tubo, tubo sola, o tubo con nuestro inóculo y cúpula con aceite mineral. Si lo hubieran hecho, lo verían. No hace falta que lo aprendan, solo para decirle que hay diferentes formas de sembrado, y lo que está acá es el resultado. Por ejemplo, en la parte en la de arriba, ven que si ustedes hubiesen tenido enterobacterias, preparan ese inóculo que yo les conté, y con una pipeta Pasteur, o una pipeta, nosotros hubiéramos usado una automática, más o menos entran 150 microlitros por tubito, y van despacito sembrando sin que entre aire, porque si queda una burbuja después es muy difícil sacarla y es muy chiquito el tubo. Entonces siembran 150 en el tubo 1, en el tubo 2, en el tubo 3. Bueno. Como indica cada uno de los tubos, si es cúpula, cúpula, si no tubo solamente, y entonces apenas sembrarían una pie, lo verían de este color. Muy de boca, chicos. Así. Fíjense que acá hubo que sembrar la cúpula, acá hubo que sembrar. ¿Ven que hay una diferencia entre la cúpula de acá y la cúpula de acá? Bueno, ahí porque indicaba que había que sembrar la cúpula. Y estos son los colores. Uno normalmente le saca una foto para tener registros visuales de cómo se veía apenas se sembró, y lo que también provee el kit es como una cajita muy chiquitita, por decirlo de una manera, como un sobrecito muy chiquito de plástico, con unos como unas canaletitas muy chiquititas donde uno le pone agua para generar una cámara húmeda, porque si esto lo ponemos directamente en la estufa, lo más probable es que se nos deshidrate todo en 37 grados. Entonces uno tiene que lograr que eso no se deshidrate en las 24 horas que va a durar la incubación. Entonces uno pone logra esa camarita húmeda, nomás llenándolo con agua. Todo es muy simple, chicos. Yo se lo cuento así, parece, pero es todo muy simple. Agrega esa tirita en la cámara húmeda y lleva, no sé, las 20 o 30 que hagamos, ocupan esto en la estufa y las incuba. 24 horas después, cuando volvemos a la clase, uno puede tener, obviamente, diferentes resultados. Algunas pruebas, como les dije antes, hay que revelarlas, como tuvimos que revelar la de reducción de nitrato, o la de Bosque-Proskauer, algunas pruebas hay que revelarlas, es decir, agregarle algún tipo de reactivo que también viene provisto por el kit, y después que los resultados se obtuvieron, uno va anotando si es positiva o negativa. Fíjense que acá, por ejemplo, son los resultados de una enterobacteria, que por ejemplo acá dice Escherichia coli. Fíjense, todas empiezan así, sea la bacteria que sea, cuando uno la siembra da este patrón, así, amarillo, amarillo, azul, 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 y 24 horas podemos tener diferentes patrones de colores. Este es uno, por ejemplo, Escherichia coli, este es otro, por ejemplo, en este caso es Klebsiella, este que es Enterobacter, este Proteus. Fíjense que hay diferencias entre ellos, ¿sí? Entonces los resultados obviamente van a ser distintos. Obviamente que esto fue después de agregar los reactivos y esperar los 30 segundos o el minuto que había que esperar para cada uno de las pruebas. O sea, con una sola bacteria nosotros tenemos distintas reacciones y vos sabés que la bacteria está reaccionando positivo para algo y negativo para uno, otro para positivo y otro positivo, según lo que tengas puesto en el tubito. Entonces, por ejemplo, acá
o la beta-galactosidasa, que es la ONPG, apenas la sembramos, fíjense que es transparente. Y acá fíjense que da positiva cuando se aparezca un colorcito amarronado. Acá también se leyó como positivo amarronado y acá también. Y fíjense, en la última Proteus se ve tal cual en el tubo sembrado. No hay cambio, entonces negativa. Entonces la guía seguramente dice que cuando uno ve un color amarronado en la prueba ONPG, significa que es positiva. Entonces yo en la 1, en la 2 y la 3 la vi amarronado, anoté positiva. En la 4 vi que no había cambio, la anoto negativa. Y así con cada una de las pruebas le coloco positivo o negativo, según lo que me dice que la guía significa que es positivo o negativo. ¿Sí? Entonces, posterior a tener estos resultados ya positivo o negativo, lo que nosotros le damos, que también viene por el kit, viene estos papelitos, ¿sí? Entonces, lo que se arma es una combinación de un número, un código, fíjense, que se suman, fíjense que cada prueba tiene un número asignado, ¿no? Por ejemplo, y se dividen en tríos, ¿sí? Entonces, fíjense que la prueba 1, perdón, la prueba de estos 3, por ejemplo, las positivos, el tubo 1 tiene un 1, el 2 tiene un 2 y el 3 tiene un 4. ¿Sí? Y solo se suman los positivos. Entonces acá se sumó el 1 más el 4 da 5. Acá se sumó el 1 solamente porque no hay otro positivo. Acá solo hay un positivo del 4, sumo el 4. Acá lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y en este caso se agrega como prueba 21 la oxidasa, que nosotros lo hubiésemos hecho, porque para hacer este API sí o sí necesitas haber hecho la oxidasa. Entonces eso nos va a dar ese código, ¿sí? El 51, con ese número ustedes hubiesen entrado en la base de datos, que es la API web, ponen ese código, y la web les tira con qué porcentaje, qué bacteria, y con qué porcentaje identificaron a la bacteria. Si es un 99,9%, obviamente, es una eficiencia altísima, pero a veces puede no ser 99,9, pero puede ser un 90, puede ser 89, y ahí si ya, obviamente, hay no sé, un 60, 50, bueno, es como decir, bueno, no está tan eficiente la identificación. A veces te tira las pruebas que están en contra, entonces te dicen, mira, te dice, esta prueba está en contra, esta, y bueno, y uno puede rechequear si la leyó bien, si no la leyó bien, si puede haber un error de interpretación, o no, o puede ser que no, pero digamos, bueno, pueden presentarse esos problemas, pero la lógica es, con ese código uno entra a esa base de datos, te tira un resultado, y ahí uno puede decir que llegó a identificar a la bacteria en género y especie, ¿sí? Y acá creo que hay otros tipos, pero después si lo ven es otro tipo de API, que es el NE de Pseudomonas, que más o menos cuenta lo mismo, y es de otra forma, pero es más o menos lo mismo. No, ya viene todo estéril. Todo. Una las abre, claro, las abre, vienen independientes una de la otra, en unas bolsitas cerradas, todas a oscuridad, digamos. Las abrís, las pones ahí cerquita del mechero y sembrás a partir de tu inóculo que preparaste a partir de tu cultivo puro de la placa que tenías de agar nutritivo. Sí, Nayara, en realidad no colocás en medios de cultivo, ¿no? Solamente lo hidratás a través de la inoculación de tu propio microorganismo diluido suspendido en solución fisiológica. No, pero para que no se malinterprete, que ustedes no van a preparar ningún medio para colocar estos microtubos, sino que el medio ya viene con el microtubo ya viene con el medio disecado, y lo único que uno tiene que hacer es hidratarlo. Y todo ese procedimiento se hace en esterilidad. En el caso de ustedes hubiesen trabajado al lado del mechero, o si se dispone el laboratorio, puede ser en una cabina de bioseguridad de tipo 2.
no en un flujo lateral. Puedo hacer una preguntita. No entendí el 1, 2, 4. ¿Qué significa el 1, 2, 4? Está asignado números, digamos, ya la persona que hizo el algoritmo de esto y lo armó, o sea, persona o no sé quién, el sistema está pensado, te indica cómo vos tenés que armar ese perfil numérico. Ese perfil numérico se arma en base a las pruebas positivas, nada más. Entonces acá te da un número, se asigna, a cada prueba se le asigna un número, ¿ves? Acá la prueba 1, por decirlo de una manera, o al revés, podemos decir así, la ONPG tiene un número 4, la ADH tiene el 2, no veo nada, no veo nada que sigue, pero tiene el 4, ¿ves? La OPC tiene un 1, la citrato tiene un 2, no sé, yo no veo con estos anteojos que dice abajo, tiene un 4. Entonces, vos lo único que tenés que hacer es anotar positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, lo que haya dado, y después sumar dentro de esas tres pruebas, solo las positivas. Si acá hubiese sido todo positivo, sembrarías 4 más 5 más 2, 7 te hubiese dado. Claro. Si te hubiese dado, ¿entendés? Entonces, solo en cada de esas ternas se suma lo positivo. De ahí se saca ese número, de ese número 5 se llega de haber sumado 4 más 1. Ese número 1 se llega de que una sola prueba positiva. Este 4 también de que hubo solo una prueba positiva, y así. Eso es como hay que hacerlo porque así está hecho el sistema. ¿Alguna pregunta de esto, chicos? Chicas. Es fácil de entender, obviamente que verlo es más lindo, pero en términos de visualización es más bien simple. ¿Sí? Pero si después se fijan y quieren ver la guía, fíjense que las pruebas muchas de las que les conté también se hacen porque son pruebas determinantes para, por ejemplo, Voges-Proskauer. Fíjense acá que está bueno. Fíjense, esta prueba de ¿qué? No sé, porque no compro de estas tiritas, pero que no me dedico a comprar nada de docencia y yo no uso en la vida esto, pero no lo sé, deben salir, no sé, eso, no sé, Sibel capaz que sabe, no sé cuántos dólares salen las 100 de estas, no sé. Ah, bueno, sí, te lo especificarán, pero sí, porque sí. No lo sé, yo no uso esto, no identifico bacterias, pero no sé cuánto están, pero no sé, no deben ser muy, muy baratas. Se usa una por grupo, pero bueno, está bueno que lo hagan, pero no lo sé, tal cual no lo sé. Y lo que pasa depende el volumen. Si va a ser una sola vez en la vida identificación de una bacteria, y bueno, podés preparar todas las pruebas, te paran los tubitos y todo, y bueno, te divertís una semana haciendo prueba bioquímica y se te terminó pues tenés que hacer todos los días. El laboratorio identifica microorganismos y das como un servicio de identificación de microorganismos, no sé, un laboratorio de bacteriología, no sé, muestras de un montón de... Imagino, esto termina siendo mucho más eficiente porque no gastas más. Tu gasto es nada más, y una estufa. Porque los reactivos para revelar vienen con el kit, y lo único que tenés que hacer es sembrar la muestra, que la tuviste que sí o sí purificar de alguna manera, sea esta o sea la otra vía. Esto no ocupa lugar, no tenés que tener estas personas muy profesionales que una vez que o alguien aprendió a leer esto, ya está, no es que necesitas conocer mucho más de autoclavar, prepararme, no sé, me parece que tampoco estas personas muy calificadas en el sentido de que sepan manejarse en un laboratorio, sí, para poder preparar todo esto. Y el lugar en la estufa, yo te digo, 100 de estas te ocupan recién un estante, porque las apilás una arriba de la otra, las encintás, no sé, podés poner 100. En términos de practicidad, de lugar, de tiempo, es muy ventajoso. Pensate en un volumen de muestras.
Y se llama sembra. Sí, ese no es el gasto, pero aparte no preparas casi nada, no manejas mucho volumen de inóculo, porque si te digo que, no me acuerdo nunca, pero 150 ponés, son 10, son 1,5 mililitros, no sé, 2 mililitros que prepares, ya está, te sirve para toda la tira, y listo. No es que tenés que preparar, eso no se gasta, digamos. De última, la bacteria, si la seguís necesitando, le podés hacer una estría en un medio nuevo y la tenés mañana fresca y la utilizás para otra cosa. La bacteria no es que se gasta, chicos, la podés mantener, la estría la ponés en menos 80, digamos, la bacteria nunca se gasta. Es un organismo vivo que lo seguís replicando hasta en la eternidad, si la necesitas o la mantenés en medios de mantenimiento, ¿sí? Son otra forma y obviamente, digamos, otra forma de hacer exactamente lo mismo y poder identificar los microorganismos. No, les quería mostrar esto. Fíjense esta prueba acá que dice, porque yo, si no me equivoco más, acá dice indol, ¿no? No, sí, dice indol. Y acá dice Voges-Proskauer, ¿no? O yo estoy, no, o sí. Díganme. TDA, no, rojo metil, perdón, indol no va a ser. Acá, sí, indol. Fíjense que acá está el Voges-Proskauer. ¿Ven? Sí. Oh, no importa, perdón, no veo nada, no importa. Bueno, después se lo muestro, porque no veo yo sin. Me tengo que cambiar los anteojos, no importa. Después se lo muestro. Bueno, después me cambio los anteojos, pero si no, no veo nada, lo quería mostrar. Bueno, ¿alguna duda de esto? No, yo lo único que quería agregar, no sé si lo hablaron, si hablaron, yo justo me interrumpieron acá, pero que nosotros en el laboratorio, en la actividad real que ustedes hubiesen realizado, como nosotros nunca tenemos tiempo de volver para atrás en los protocolos, había grupos que generalmente en el agar nutritivo veían colonias que no eran del todo homogéneas, o por ahí decirlo, había fenotipos diferentes en el agar nutritivo. Entonces tomaban una colonia y de repente en los resultados del API nunca llegaban a un 99,9, sino 80% de identificación. Eso indica un poco que el cultivo no estaba puro, ¿sí? Entonces, cuando hay pruebas en contras, cuando hay varias pruebas en contras dentro de la determinación, uno tendría que ir para atrás, tendría que volver a purificar en ese último paso antes de volver a lanzar un segundo API. ¿Está bien? Eso lo digo porque normalmente, si el cultivo está puro, uno espera que el porcentaje de identificación sea alto. Si eso no sucede es porque el cultivo no está 100% puro. Cualquier mínima contaminación puede dar una lectura errónea, porque ahí tengo metabolismos, un conjunto de cosas que están sucediendo ahí en ese mismo microtubo, ¿sí? Eso se ve de dónde puede surgir el error o los porcentajes más bajos de identificación. Sí, Sofía. Sí, mi duda era esto de los sistemas de API, si hay alguna página para buscar por esto del TP final, para ver si existe para la bacteria. Entonces, ¿dónde se puede buscar? El API es un sistema patentado por la compañía Biomérieux. Si googlean un poco, ellos hacen todos los APIs habidos y por haber. Otras compañías desarrollaron otros kits que son equivalentes. Nosotros mostramos este porque es la compañía que nos provee los kits, que no los dona, pero en algún momento los donó y bueno, somos cliente fiel. Buenísimo, gracias. Sí, yo ahí estaba buscando a ver si estaba nuestra bacteria, pero está bajo 2 códigos API distintos. Eso Creo puede que pasar. el staff es el que decís vos, Lourdes. Ah, no sabía que había API para Serratia,
Está buenísimo si lo quieren presentar, así lo conocemos. Está el código que debería dar, pero no Ah, está. es el para enterobacterias seguramente. Claro, sí. Claro. Ah, Sí, por sí, eso. sí. Está bien. Sí, sí, sí. Podrías usar este. Pero pueden Tendría que- aparecer dos códigos distintos. O sea, Seguramente tiene alguna claro. prueba en contra y te da dos opciones de código y a las dos estarías llegando a una serratia. Ok. Sí, porque el sistema no es tampoco infalible, ¿no? Da una identificación con mucha certidumbre, pero bueno, o sea, identificar especies dentro del género es un trabajo fino. Esto se puede decir que ayuda muchísimo, llegamos a identificar especies, pero también dentro de todas las variantes de las especies que puede haber en un género, no creo que con un API la puedas distinguir. Ahí sí tendríamos que hacer unos análisis más finos de genoma o alguna prueba adicional o algo. Sí, mi pregunta iba más a si una misma bacteria te podía dar dos tipos de pruebas distintas. Porque de hecho, Y sí, buscando las pruebas bioquímicas y había cosas que decía, onda, el 70% de los casos te da negativo esto, pero a veces no. Pero porque entiendo. debe referir a la especie, al género, Como el o género. la especie. No, la especie. La especie, Sí, encontramos un par de cuadros de cómo serían las pruebas bioquímicas para Serratia, que yo lo que había pensado de última es, bueno, por ahí hay algunas cepas que alguna cosa no la tienen y sigue siendo Serratia, pero de repente no puede, bueno, el caso particular, no me acuerdo ahora, pero había una cosa que era, pueden degradar caseína, que es raro dentro de las enterobacterias, y Sí, creo de que había hecho, algunas que es por ahí, raro. Es raro, sí, si no es sí. claro. creo que había algunas que por ahí no podían degradar caseína, pero como que en general lo hacían. Entonces, si uno mete una prueba de eso, puede darte o no, depende de la cepa. Claro, bueno, pero es como lo que decíamos de pseudomonas y sus pigmentos, o sea, no todas lo producen, pero si vos lo haces, es confirmatorio de que estás en lo correcto. El no, en la ausencia, no te dice nada, pero la presencia sí, entonces, bueno, acá sería lo mismo. Si degrada la caseína, bueno, ya es un indicio muy fuerte de que estás dentro de Serratia. La que no sería, bueno, la excepción. Entonces vos podés decir, ante un resultado negativo no podríamos confirmar, descartar que es Serratia, ¿sí? Pero como espero más un resultado positivo que negativo, bueno, lo hago igual. ¿Está bien? Si ustedes explican, por eso, si ustedes explican esas consideraciones, es suficiente. De pseudomonas, por poner el ejemplo convencional que siempre vimos en el TP, a partir de la muestra de agua que ustedes traen, la mayoría de las veces tiene producción de pigmentos fluorescentes, la mayoría. Pero bueno, si no lo tiene, si no lo produce, no se pone en evidencia, no podemos descartar que es pseudomonas. Igual íbamos al kit, igual íbamos a hacerle la identificación mediante API NE, que es no enterobacteria. Pero bueno, muchos grupos ya estaban como más entusiasmados en el sentido que tenían una prueba muy evidente que iban por ese camino. Fíjense que es distinto, por eso. Fíjense que, por ejemplo, distinto en términos de las pruebas, ¿sí? Y que acá también te explica que usan dos maneras de sembrar inóculo distintos. Que no lo di porque si no es más lío, porque no les va a cambiar en nada a ustedes, porque la parte práctica, pero por eso cada uno trae como su cuadernito, ¿sí? Para sembrar y las pruebas son distintas, obviamente, porque tienen metabolismos distintos las bacterias. Bueno, esto creo que se terminó, bueno, este es el NE, bueno, es lo mismo que, fíjense después si quieren el NE, y creo que acá termina esta presentación. Sí, en general cuando uno hace un diagnóstico, también, además al lado, siembra siempre un patrón del microorganismo que uno considera que es el que están tratando de identificar, y bueno, tiene que dar prácticamente exactamente igual, más allá de lo que dice el manual, ¿no? Testeo siempre patrones
constantemente en el laboratorio para verificar. O sea, es como que la gente que hace diagnóstico ya se sabe estas lecturas, casi que las hace, digamos, de memoria, ¿no? Mira la tira y dice, si es esa por la prueba, ya es tal cosa. Pones el número en el manual, en el algoritmo, como dijo Vero, y te salta, pero uno, después de hacerla 10 veces, ya empieza a identificar cuál es la combinación de tubos positivos para identificar, no sé, Pseudomonas, Klebsiella, Salmonella, las más comunes, Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Hacemos ahora un pequeño intervalo de 10 minutos y volvemos.